Estamos viendo TV Perú Mundo. Bien, vamos a Grecia, país que necesitaría un tercer rescate financiero, pero sus ciudadanos no aceptan las medidas de austeridad como condición, en tanto Alemania ha propuesto comprar parte del patrimonio cultural de Atenas, incluido la Acrópolis. Si bien hace unos meses la Unión Europea aprobó un monto de rescate financiero para Grecia, este país necesitaría más fondos para sobrellevar la crisis económica de la que todavía no pueden salir. Este nuevo paquete de rescate monetario estaría conformada por 10.000 millones de euros. Si bien es una cifra menor a las otorgadas anteriormente, para acceder a ella será necesario ajustarse a medidas de recorte presupuestal, así como a reformas económicas. Aunque el dinero es necesario, la mayoría de los ciudadanos no están dispuestos a aceptar más medidas de austeridad. Miles de personas del sector público ya han perdido su trabajo y eso podría provocar la ira entre los griegos que luchan por ganarse la vida todos los días. Ya que es una situación difícil, los contribuyentes alemanes han aprovechado esta crisis. Expresaron que sería una buena idea que Atenas transfiera parte de su valioso y rico patrimonio cultural al Fondo de Rescate Europeo. Este podría venderlo y ayudar de esta forma al país a saldar su millonaria deuda. Por lo pronto no ha habido respuesta. Sin embargo, es difícil imaginar a los griegos desprenderse de la Acrópolis de Atenas, así como de sus hermosas islas. Lo cierto es que en los últimos meses, ningún país de la zona euro ha sufrido más bajas en su economía que Grecia. Además, a eso hay que agregarle que la tasa de desempleo juvenil bordea ya el 64%. Muy bien, la posibilidad de un tercer rescate. ¿Qué ha pasado en Grecia? ¿Por qué no ha funcionado el resto? ¿Ha habido despidos? Porque la reducción del gasto público, que era una de la idea es que si tú gastas menos, tienes capacidad para ahorrar dinero que puedes utilizar en pagar la deuda contraída. El tema es que la reducción en el gasto público, las llamadas medidas de austeridad, simultáneamente han logrado o han tenido como efecto la reducción en el tamaño de la economía. Y cuando uno decide que la deuda es muy grande, no es por el tamaño en términos absolutos de la deuda, sino por qué proporción de la economía representa la deuda. Si la deuda baja ligeramente, pero la economía cae aún más, la proporción se mantiene o crece. Entonces lo que pasa en Grecia es que sencillamente la deuda como proporción de la economía no se ha reducido un ápice desde el inicio de la crisis, lo cual hace que la probabilidad de que la pague, teniendo en cuenta que lo que debe Grecia equivale a casi 2 veces lo que produce Grecia al año, es francamente mínima. Esta es una mala noticia más que para los griegos que ya están acostumbrados a malas noticias, para Merkel, porque Merkel no hubiera querido que este tema surja antes de las elecciones en Alemania, que creo que sin embargo va a ganar pese a esto. Va a ser un año más y más para los griegos que han estado pasándolo muy mal en los últimos tiempos. Bien, vamos a Argentina. El Papa Francisco llamó personalmente a una mujer que había sufrido abuso sexual en la ciudad de Córdoba. Una argentina que denunció haber sido abusada sexualmente por un policía recibió una llamada telefónica del Papa Francisco. Para Alejandra Pereira, el gesto del sumo pontífice le ha permitido ponerse nuevamente de pie para lograr justicia en su caso. Me avisa, me dice señora Alejandra Viviana Pereira, sí, con ella misma. ¿Quién habla? El Papa Francisco. Entonces como que quedé
no tenía palabra, entonces me pidió que me tranquilizara, le volví a repetir nuevamente que me dijera si era realmente el Papa. Me dice, sí, acá tengo mi carta en su poder que me ha llegado el día 14 a las 5 de la mañana. Pereira tiene 44 años y reside en la provincia de Córdoba. Contó que días atrás le había escrito al Papa en búsqueda de ayuda debido a que considera que la justicia encubre al policía que ha denunciado por abuso sexual. Y lo importante es que me dijo que mi carta le había llegado al corazón de él, que por eso me llamó personalmente, porque no he de escribir, pero me llamó personalmente y bueno, y que oremos mucho por él y casi 30 minutos tuvimos. Mientras tanto les relataba lo sucedido, lo que me había pasado en 2008 a mí. No es la primera vez que el Papa Francisco hace llamadas telefónicas a sus fieles. Ha sorprendido al kiosquero que le proveía de diarios en Buenos Aires, a amigos en el día de su cumpleaños y más personas que le han enviado cartas. Bueno, nos vamos a los Estados Unidos, ya que murió un niño por un parásito come cerebros en Florida. Los primeros síntomas de esa enfermedad aparecen de 1 a 7 días después del contagio. Zachary Reina, el niño de 12 años que fue infectado el 3 de agosto por una mortal ameba, conocida como come cerebros, perdió la batalla contra la enfermedad y falleció. Los médicos habían logrado detener la infección, pero para entonces ya no había mayor actividad cerebral. Hace unas semanas, Reina junto con 2 amigos ingresaron en un canal del condado de Henry, donde probablemente contrajo el organismo que ataca el tejido cerebral de las personas que invade. La ameba Naegleria fowleri, que se encuentra principalmente en lagos, ríos y estanques, fue descubierta hace medio siglo y suele entrar en el cuerpo humano a través de la nariz o la boca, y una vez en el interior, produce una enfermedad en el sistema nervioso central. Allí la ameba puede causar una infección y destruir por completo el tejido cerebral. Según datos del Centro del Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, solo 1 de 128 personas infectadas por este organismo en el país entre 1962 y 2012 ha sobrevivido. Bien, nos vamos ahora con la empresa Facebook, que tendrá que pagar $20 millones por haber utilizado sin autorización las menciones me gusta de los usuarios con fines publicitarios. En Estados Unidos, la red social de Facebook ha sido multada con $20 millones, luego que un juez del distrito de San Francisco aprobara un acuerdo por el que la red social tenga que pagar esta cantidad al haber utilizado las funciones me gusta sin autorización de sus usuarios y con fines publicitarios. El dinero que Facebook pague será repartido por los grupos de defensa de la privacidad en Internet, así como entre los usuarios que después de sentirse agraviados presentaron la denuncia de manera colectiva. Este acuerdo también establece que Facebook deberá modificar sus reglas y otorgar más control a los usuarios sobre el uso potencial de sus datos en el contexto de la publicidad y otros motivos. Esta demanda fue presentada a principios del año 2011, luego de que Facebook lanzara su programa de publicidad a la que llamó Historias Patrocinadas. Bien, seguimos con Estados Unidos. Cristian Fernández es considerado el reo más joven del país, tiene 13 años y podría ser condenado a cadena perpetua. La violencia y los abusos sexuales han sido una constante en la vida de Cristian Fernández, que ahora a los 13 años se ha convertido en el reo más joven de Estados Unidos. En espera del juicio y enfrentándose a una pena de cadena perpetua por haber asesinado a golpes a su hermanastro de solo 2 años mientras lo cuidaba. Hay quienes manifiestan que Cristian nunca fue un hijo deseado. De hecho, nació después de que su madre fuese violada por un vecino, que acabó condenado a 10 años de prisión por el abuso. Sin embargo, la restrictiva ley de Florida respecto a los abortos impidió que la menor, entonces una niña de solo 11 años, pudiese interrumpir el embarazo. Cristian sufrió abuso físico, abuso sexual, dentro y fuera del cuidado de hogares temporales. La tarde del 14 de marzo del 2011, Vianela Mari salió de su casa y dejó a Cristian, el mayor de sus hijos, a cargo del cuidado de sus hermanos. Cuando regresó por la noche, encontró al más pequeño de 2 años, inconsciente, sangrando por la nariz y oídos. Cristian le dijo que se había caído de la cama. Vianela lo limpió y lo volvió a acostar. Tras comprobar que su bebé no reaccionaba, avisó a emergencias. En el caso de Cristian, la fiscalía lo acusó de asesinato en primer grado y pidió que se le juzgara como un adulto.
La decisión de procesar a este joven en una corte para adultos no lo convierte en un adulto, solo nos permite manejar su caso con sanciones diseñadas para adultos y al mismo tiempo apartarlo hasta que se convierta en un adulto. De nada sirvió una iniciativa popular que ha recogido más de 190.000 firmas en todo Estados Unidos y que pide a la justicia de marcha atrás para juzgar a Cristian Fernández como lo que es, un menor. Pero su drama no es el único. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoce hasta 29 casos de menores de 14 años por iguales delitos. Muy bien, y vamos a irnos a Chile. Nicolás Massú anunció su retiro del tenis profesional tras 16 años de carrera.